Los 4 candidatos a la presidencia de México sostuvieron por separado un diálogo con víctimas de la violencia en México, agrupadas en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. En este encuentro, las víctimas de la violencia pidieron a los 4 candidatos una agenda de unidad que permita sacar al país, dicen, de la emergencia nacional, en la que la guerra contra las drogas y la corrupción de las instituciones lo han sumido. El Movimiento por la Paz señaló a los candidatos que de seguir con su ceguera, no solo las instituciones serán instituciones vacías de sentido y de dignidad, sino que las elecciones de 2012 serán las de la ignominia. Durante el encuentro, el Movimiento por la Paz, que hace un año realizó 2 caravanas, una al norte y otra al sur del país, en busca de las víctimas de la violencia, recriminó a los candidatos presuntas corruptelas y encubrimientos de políticos de todos los partidos a miembros del crimen organizado. No hicieron ninguna limpieza honorable de sus filas. Nos negaron la reforma política amplia y nos han llevado a estas elecciones ignominiosas que han hecho salir a miles de jóvenes a las calles para encontrar el camino que ustedes cancelaron. El poeta y escritor recibió a los candidatos a su manera tradicional, con besos y abrazos. El primer turno fue para Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN, quien fue señalada por representar la continuidad de una política de guerra contra el crimen que ha dejado a miles de muertos y desaparecidos en todo el país en estos 2 sexenios. La candidata panista se defendió y aseguró que es momento de construir la paz con cultura. Pidió perdón por las omisiones de gobiernos panistas y aseguró que los datos que ella y su partido tienen es que los políticos coludidos con el crimen organizado no están entre sus filas. El candidato del PRI fue recibido con un beso a 2 manos de Sicilia Peña Nieto, quien llegó con un estilo casual de traje y sin corbata. El líder del Movimiento por la Paz lo criticó de ser el candidato que representa el pasado, es decir, el origen de la corrupción. Javier Sicilia señaló al PRI y a su candidato de hacer gastos onerosos de campaña. Mientras la ciudadanía vive en la indefensión, usted y su partido gastan en campañas millonarias. Peña Nieto fue acompañado por Pedro Joaquín Cotwell, presidente del PRI, y la candidata a jefa de gobierno del DF, Beatriz Paredes. El candidato del PRI fue cuestionado por integrantes del movimiento Pueblos en Defensa de la Tierra por el operativo policial en Atenco, a lo que respondió. Hoy debo decirte que ese episodio de Atenco dejó para tu servidor mayores lecciones, que me han permitido hoy postular para que en el uso legítimo de la fuerza pública, que es inherente al Estado, deba de hacerse bajo protocolos que permitan el respeto irrestricto de las libertades y de los derechos humanos cuando se decida hacer uso de los derechos. Luego siguió el turno del candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, quien se negó a ser besado por Javier Sicilia y prefirió fundirse en un abrazo con el poeta. Para López Obrador, igual que para los candidatos del PAN y del PRI, hubo señalamientos de omisiones de su partido, el PRD, y de corrupciones con grupos del crimen organizado. Pero para López Obrador, Javier Sicilia le tenía más señalamientos. Lo acusó de ser un candidato intolerante, revanchista, resentido y mesiánico. A lo que el candidato de la izquierda respondió. Siempre he procurado hacer de mi vida una línea recta, no mentir, no traicionar y no robar. Y así me he comportado. No soy autoritario, no soy mesiánico, no soy nada de eso que tú mencionas y que han utilizado en mi contra los que realmente mandan, dominan en este país y que no quieren ningún cambio. López Obrador se dijo defensor de los pobres, de los indígenas y de los derechos humanos desde antes que existieran organizaciones en defensa de las libertades, lo cual fue contradicho por el Movimiento por la Paz, quien acusó que durante su gestión como jefe de gobierno ni siquiera acató varias recomendaciones que entonces le hiciera el ombudsman capitalino Emilio Álvarez y Casa. El último turno fue para Gabriel Cuadri, candidato de Nueva Alianza. Fue recibido por Sicilia con un abrazo y de inmediato, se dirigió a saludar de mano a cada víctima de la violencia sentada a la mesa. El Movimiento por la Paz centró su crítica a Gabriel Cuadri en sus nexos con la líder del magisterio, Elbester Gordillo, y las corrupciones en el CENTE. Ahí, el profesor Pedro Vázquez habló de testimonios de víctimas de amenazas y persecución por parte del CENTE y Elbester. Gabriel Cuadri dijo no compartir los señalamientos, pero los respetó y aseguró que de llegar a la presidencia hará lo que esté en sus manos para que las víctimas de la violencia encuentren justicia.
Al final de la reunión, el Movimiento por la Paz evitó hacer una calificación de los candidatos y aseguró que lo único que se hizo fue hacer un retrato de quiénes son y criticaron que ninguno de los cuatro se comprometiera a impulsar la agenda de unidad que demandan. Alberto Torres, El Universal.